Hola, muy buenos días. Soy Cecilia González, pediatra e infectóloga y soy asesor del Ministerio de Salud, Programa Nacional de Inmunizaciones. A mí me corresponde entregarles la información del módulo 2, que se concentra fundamentalmente en características, esquemas, contraindicaciones e indicaciones de la vacuna polio inyectable. En esta oportunidad vamos a ver características de la vacuna inactivada contra poliomielitis, esquemas de vacunación recomendados, contraindicaciones absolutas y falsas contraindicaciones de la vacunación. Entonces, para comenzar, veamos cuáles son las características de esta vacuna polio inyectable. Es una suspensión líquida que tiene la particularidad de que su composición contiene los 3 tipos de poliovirus y por lo tanto va a proteger contra los 3 tipos de polio. Se presenta en viales de 1, 5 y 10 dosis, no necesita reconstitución. El frasco de multidosis puede ser utilizado hasta 28 días después de que se abrió, siempre y cuando se cumplan con las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud sobre la adecuada conservación de la vacuna, que es lo que vamos a ver a continuación. Los viales de multidosis entonces de la vacuna polio inyectable puede ser utilizado hasta 28 días si cumplimos los siguientes requisitos: que la vacuna esté precalificada por la Organización Mundial de la Salud, que la vacuna esté aprobada por la Organización Mundial de la Salud para ser usada hasta 28 días después de abrir, la fecha de caducidad de la vacuna no haya pasado, que el frasco ha sido y seguirá siendo almacenado en la temperatura recomendada por la Organización Mundial de la Salud o por el productor, que el tapón de la vacuna no se haya sumergido en agua, no usar un frasco si le falta la etiqueta o si no se puede leer la etiqueta, y que los frascos de vacuna sean manejados con buenas prácticas asépticas. Dentro de las características también es importante recordar que esta vacuna polio inyectable es sensible a la congelación, a diferencia de la vacuna polio oral. No, la prueba de agitación en este caso no sirve para determinar si se ha congelado, porque la vacuna no contiene adyuvante de aluminio, así que no nos va a servir. Ante la sospecha de que la vacuna polio inyectable ha sido congelada o ha estado congelada, el vial debe desecharse. Es importante recordar que hay que guardar esta vacuna en un refrigerador entre +2 y +8 grados Celsius y no poner esta vacuna en particular en el congelador. Así que ahí ustedes tienen un diagrama que en el fondo la vacuna IPV debe ser puesta con las otras vacunas en la zona central del refrigerador. En cuanto al almacenamiento, mantener las cajas en una fila ordenada, que el espacio sea más o menos de 2 centímetros entre las filas para facilitar la circulación del aire, es algo muy importante en la mantención de las vacunas. En el refrigerador vertical, almacenar la vacuna en la rejilla o en el estante central. Si el refrigerador es horizontal, es decir, los que se abren por arriba, almacenar la vacuna y otras vacunas sensibles a la congelación en las canastillas superiores. Las vacunas con fecha de caducidad más próximas deben mantenerse adelante y usarse primero, que es lo que muestra el diagrama inferior. Las vacunas con fecha de caducidad más lejanas deben almacenarse atrás y usarse después. Por lo tanto, es importante seguir el principio de primero en caducar, primero en salir. En cuanto al transporte, esta vacuna, cuando vamos a transportarla en cajas frías y en termos, no debe estar en contacto con los paquetes fríos porque puede congelarse y ya vimos que eso puede dañar la vacuna. Los paquetes fríos están listos para ser utilizados cuando comiencen a descongelarse. Esto es cuando haya desaparecido el hielo, hayan gotas de agua en la superficie y se observe la presencia de líquido en el interior. Hay que secar los paquetes, rodear por completo la pared interna del recipiente térmico, introducir las vacunas y asegurarse de que el recipiente quede bien cerrado. Recién ahí estamos entonces en condiciones para hacer un transporte adecuado de la vacuna.
En cuanto a seguridad, esta vacuna polio inyectable o polio inactivada es una de las vacunas más seguras que existen en la actualidad. Sus efectos secundarios son ocasionales, por lo tanto hay poca notificación de eventos adversos. Y lo más frecuente que se menciona es edema, enrojecimiento y dolor en el sitio de la inyección, ocasionalmente y en mucho menos frecuencia fiebre y malestar general. La vacuna polio inyectable puede administrarse junto con las otras vacunas del programa de inmunizaciones sin interferir con la eficacia de estas, y la incidencia de eventos adversos asociados a vacuna no aumenta cuando se administra la vacuna polio inyectable sola o simultáneamente con otras vacunas. En relación a los esquemas recomendados, el Grupo Técnico Asesor de la Organización Panamericana de la Salud, que es el GTA, recomienda el esquema secuencial y de preferencia lo que ven ustedes ahí como primera opción, primera dosis, una vacuna polio inyectable, una segunda dosis también de polio inyectable y de ahí en adelante otras dosis, completar esquema con polio oral, la tercera dosis del esquema primario, más los refuerzos. Hay países que ponen un refuerzo y hay países que ponen 2 refuerzos. Por lo tanto, en la primera opción serían 2 polio inyectable más 3 polio oral. La segunda opción sería utilizar como primera dosis, que es lo que vamos a hacer nosotros. Chile va a utilizar esta segunda opción, que es primera dosis, una polio inyectable, luego 2 dosis de polio oral para completar el esquema primario y nuestro refuerzo, que es a los 18 meses, con polio oral. Nosotros no tenemos un segundo refuerzo, por lo tanto, en este caso, olvidarse del segundo refuerzo que aparece aquí. Estos esquemas son para utilizar en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero nosotros tenemos este otro esquema. ¿Por qué utilizar polio inyectable como primera dosis del esquema? Aquí hay varias consideraciones. Primero, que a pesar de que ocurre en forma poco frecuente, la vacuna polio oral trivalente, que es lo que estamos usando en la actualidad, puede causar polio paralítica asociada a la vacuna, es decir, un virus vacunal puede causar polio paralítico. La incidencia de esta polio paralítica asociada a vacuna, que se abrevia, como ustedes ven, BAPP, en la región de las Américas es de alrededor de un caso por cada 7,6 millones de dosis de polio trivalente administrada, una frecuencia bastante baja. Ahora, el 49% de los casos de estas polios asociadas a vacuna en la región se asocian con la primera dosis. Por lo tanto, este es uno de los argumentos para cambiar la dosis polio oral, la primera dosis que reciben los niños, por una polio inyectable. Y el 21% de las polios paralíticas asociadas a vacuna están en relación con la segunda dosis. O sea, claramente la que tiene más riesgo es la primera dosis. Por lo tanto, introducir una polio inyectable, que es una vacuna inactivada, como primera dosis del esquema, va a reducir alrededor del 50% de la incidencia de estas polio paralíticas asociadas a vacuna. ¿Cuáles son las contraindicaciones que tiene esta vacuna polio inyectable, que es una vacuna polio inactivada? Son las alergias conocidas o demostradas a componentes de la vacuna, ya sea estreptomicina, neomicina, polimixina B, reacciones alérgicas que hayan ocurrido después de una dosis previa de polio inyectable, pacientes que tienen trombocitopenia, fundamentalmente porque pueden tener hematomas, así que es una contraindicación relativa, pero aparece como una contraindicación según lo que nos aporta la Organización Panamericana de la Salud, y algún otro trastorno hemorragíparo. En el fondo, en estas dos últimas situaciones uno podría también tomar en consideración si el niño o el paciente ha recibido su dosis de factores de coagulación y hacer como hacemos en la mayoría de las otras vacunas, que tenemos consideración o precaución en cuanto a la administración en sitio de inyección. ¿Cuáles serían precauciones o que podrían
diferir la administración de la vacuna, que un paciente esté recibiendo tratamiento temporal que pudieran alterar la respuesta inmune. Esto podría hacer que la respuesta sea menor. En ese caso, lo que se puede hacer es posponer la vacuna hasta el final del tratamiento para asegurarse de que vamos a obtener una protección adecuada del paciente. ¿Qué pasa con las inmunodeficiencias? Y la otra pregunta frecuente, ¿cierto? ¿Qué pasa con los recién nacidos de pretérmino? En este caso no hay ningún problema en la vacunación. La inmunodeficiencia no es una contraindicación para polio inyectable, vacuna inactivada, distinto de cuando estamos utilizando vacuna polio oral, que es una vacuna virus vivo atenuado. En ese caso, ¿verdad? Las inmunodeficiencias son una contraindicación. Cuando nos cambiamos a una vacuna polio inyectable, esa contraindicación deja de existir. Se recomienda vacunar a los niños y niñas con alguna inmunodeficiencia, incluso VIH, con esta vacuna polio inyectable. Y los nacidos prematuros deben recibir su vacuna normalmente siguiendo su esquema según el país. Y aquí un resumen de lo que en forma frecuente nos encontramos frente a un paciente y uno se pregunta, ¿debo administrar o no la vacuna si el paciente tiene una enfermedad leve o ha sido prematuro, por ejemplo? Y aquí vemos entonces el resumen. La enfermedad leve, la desnutrición, la infección por VIH y la prematuridad no alteran, no posponen y no contraindican la administración. Por lo tanto, sí, debo administrar vacuna. Si una persona tiene antecedentes de alergia a streptomicina, neomicina o polimixina B, tiene algún trastorno hemorrágico o tuvo una reacción grave a una vacuna polio inyectable anterior, no podría vacunarse. Y los que están recibiendo algún tratamiento que suprima la respuesta inmune, se debería posponer, pero no anular, o sea, es solamente posponer la vacuna hasta que estemos seguros de que la respuesta inmune va a ser adecuada. Entonces, para recordar, en relación a este módulo, IPV es una fórmula líquida inyectable, puede utilizarse hasta 28 días después de abierto el frasco si se cumplen lo que revisamos, ¿verdad?, de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto de la mantención de las vacunas. Puede presentar dolor pasajero en el sitio de inyección y fiebre, que sería mucho menos frecuente, pero serían las reacciones más comunes. La vacuna debe almacenarse entre 2 y 8 grados, no debe congelarse. Recordar que puede administrarse simultáneamente con otras vacunas como pentavalente y antineumococo, que son nuestros esquemas habituales. Es posible administrar a niños con alguna inmunodeficiencia o los niños que han nacido prematuramente y que el esquema recomendado por el grupo técnico asesor son dos opciones. La primera en que se utilizan las primeras 2 dosis con vacuna polio inyectable para completar el esquema con polio oral y la segunda opción que es utilizar solamente la primera dosis como polio inyectable y completar esquema con vacuna polio oral. Esa sería la segunda opción, el que va a usar nuestro país. Una última pregunta, ¿qué pasa si yo recibo un niño que tiene 4 meses y que no ha recibido ninguna vacuna? ¿Qué debemos hacer? El niño debe recibir la primera dosis de vacuna polio inyectable, porque es su primera dosis independiente de la edad que tenga, y las otras vacunas según calendario. Explicar a los papás, siempre hay que aprovechar de explicarle a los padres o a los cuidadores de los niños de la importancia de la vacunación oportuna y de completar los esquemas de vacunación y terminar entonces con el registro de la vacuna en el sistema. Bueno, este era lo que teníamos que revisar en este módulo 2. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, podemos contactarnos para aclarar las preguntas que tengan. Muchas gracias, que les vaya muy bien.